Ese libro tengo el recuerdo de 1998, en el Rojas, en los mismos 6 meses que empezamos a estudiar con Rafa Spregelburg. Me compro Artaud por un compañero chileno que no recuerdo ni el nombre y que fue muy breve. ¿Pablo? Puede ser, que fue como muy breve su aparición, pero él habló de Artaud y estaba en ese momento que además, eso, que todo el tiempo estaba uno anotando qué ir a ver o qué comprar, y me compré ese libro que no es este no es, lo conseguí ahora para esta ocasión. Pero igual me pasa siempre que los libros importantes los pierdo y después tengo que volver a comprarlos porque no sé ordenar la biblioteca. Y tenía uno de Losada re lindo. Pero lo primero que me acuerdo de este libro, que ahora al releerlo fue como medio emocionante, que recordaba esto. No, mentira, no. Bueno, esta autocita de él. Pero bueno, dice así: el dominio del teatro, hay que decirlo, no es psicológico sino plástico y físico. Y no importa saber si el lenguaje físico del teatro puede alcanzar los mismos objetivos psicológicos que el lenguaje de las palabras, o si puede expresar también como las palabras los sentimientos y las pasiones. Importa, en cambio, averiguar si en el dominio del pensamiento y la inteligencia no hay actitudes que escapan al dominio de la palabra y que los gestos y todo el lenguaje del espacio alcanzan con mayor precisión. Antes de dar un ejemplo de las relaciones del mundo físico con los estados profundos del pensamiento, permítaseme que me cite a mí mismo. Todo verdadero sentimiento es en realidad intraducible. Expresarlo es traicionarlo, pero traducirlo es disimularlo. La expresión verdadera oculta lo que manifiesta, opone el espíritu al vacío real de la naturaleza y crea como reacción una especie de lleno en el pensamiento. O, si se prefiere, en relación con la manifestación de la naturaleza, crea un vacío en el pensamiento. Todo sentimiento poderoso produce en nosotros la idea del vacío, y el lenguaje, claro que impide ese vacío, impide asimismo la aparición de la poesía en el pensamiento. Por eso una imagen, una figura que oculta lo que quiere revelar, significa más para el espíritu que las claridades de los análisis de la palabra. Por eso la verdadera belleza nunca nos hiere directamente. El sol poniente es hermoso por todo lo que nos hace perder. Y me acordaba esa frase, que después yo además la puse en una obra como cita, que lo del vacío en el pensamiento, que eso que te pasa en el teatro, que podría ser se te llena el pensamiento, en realidad cuando no sabes, o sea, cuando te conmueve algo es como que no hay, como si se mantuviera como una pausa en el pensamiento. Y la idea del sol, como que la primera vez que leí en un libro que podía ir a una experiencia física de ver algo. Y después me sorprendió cuando lo tuve que releer, porque llegué a esto, que me sorprendió, que es una carta que se llama Carta sobre el lenguaje, que le escribe a un poeta, que se llama Jacques Prévert, creo. Y dice: cuando hablo de que no representaré piezas escritas, quiero decir que no representaré piezas basadas en la escritura y en la palabra, que en mis espectáculos habrá una parte preponderante, física, que no podría fijarse ni escribirse en el lenguaje habitual de las palabras, y que asimismo la parte hablada y escrita será hablada y escrita, pero en un sentido nuevo. El teatro, a la inversa de lo que aquí se practica, aquí es decir en Europa, o mejor en Occidente, no seguirá basándose en el diálogo, y el diálogo mismo, por lo poco que de él reste, no será redactado, fijado a priori, sino que nacerá en escena, será creado en escena, en correlación con el otro, el lenguaje, y con las necesidades de las actitudes, signos y objetos. Pero al abrirse paso con todos estos tanteos objetivos en la materia, donde la palabra habrá de aparecer como una necesidad, como el resultado de una serie de comprensiones, de choques, de roces escénicos, de evoluciones de toda suerte, todos esos tanteos, búsquedas, choques, culminarán igualmente en una obra, en una composición inscrita, fijada en sus menores detalles y anotada con nuevos medios de notación. La creación, en lugar de hacerse en el cerebro de un autor, se hará en la naturaleza misma, en el espacio real, y el resultado definitivo será tan riguroso y determinado como el de cualquier obra escrita, con el agregado de una inmensa riqueza objetiva. Como que era muy loco, bueno, leer que con todo lo que uno se formaba en ese momento, bueno, obviamente estaba como, o sea, Artaud tenía como una lucha contra el autor, y fue lindo volver a leerlo.
Bueno, y lo último que les quería leer, que era, creo que, esperen, Porque vas muy desde el inicio hacia el final. Me gusta. Esto es lo último, que es como lo más, como el manifiesto concreto, que me pareció muy bueno volverlo a leer, que es: el teatro contemporáneo está en decadencia porque ha perdido por un lado el sentimiento de lo serio y por otro el de la risa, porque ha roto con la gravedad, con la eficacia inmediata y dolorosa, es decir, con el peligro. Porque ha perdido, además, el verdadero sentido del humor y el poder de disociación física y anárquica de la risa. Porque ha roto con el espíritu de anarquía profunda que es raíz de toda poesía. Es necesario admitir que en la destinación de un objeto, en el significado o en el empleo de una forma natural, todo es convención. Se presume que una hermosa mujer tiene una voz armoniosa. Si desde que el mundo es mundo, las mujeres hermosas nos hubieran llamado con trompetazos y nos hubieran saludado con bramidos, hubiésemos asociado para siempre la idea de bramido a la idea de mujer hermosa y una parte de nuestra visión interna del mundo se hubiera transformado radicalmente. Se comprende entonces que la poesía es anárquica en tanto cuestiona todas las relaciones entre objeto y entre forma y significado. Es anárquica también en tanto su aparición obedece a un desorden que nos acerca al caos. La idea de una pieza creada directamente en escena y que choca con los obstáculos de la realización exige el descubrimiento de un lenguaje activo y anárquico que supere los límites habituales de los sentimientos y las palabras. Bueno, eso, como que todo el tiempo habla de lenguaje y de anarquía en la creación, algo que vivimos hablando, y fue bueno como volver a tropezarse con esto. Bueno. Nada más tengo para decir. Bien. Pero además es medio increíble como cuando uno revisita esos materiales que leyó cuando es más joven, que uno no era consciente de que lo que finalmente iba a terminar haciendo era lo que decía ahí. Claro, claro. Eso es como lo más lindo de la literatura, como cuando uno la vuelve a leer, decís, me interpeló de una manera que casi inconsciente, como en el momento uno lo lee y dice, qué lindo sentir que la poesía es anárquica, que el cuerpo es anárquico, pero uno después no es consciente de que esa va a ser la bandera, como la bandera de piel de lava, como algo del no autor, la autoría desdibujada. Es re lindo eso. Sí, es muy gracioso igual volverlo a hablar porque está como obsesionado, odia a los autores, pero a un nivel que ya uno se ríe se nota que hay un momento en el que decía, los veo como serpientes intentando venderle las obras a los directores, como que está enojado con los autores, muy enojado, que es como gracioso también leer eso ahora. Espectacular. Bueno, Bueno, yo traje de Buenos Aires a Fer, por varias cosas. Sentía que es un autor que estuvo como muy cerca nuestro siempre, que cuando las conocí yo venía como de una época de mucho fanatismo con Puig. Me acordé de algo divertido, que es que llegué a Puig, que es muy Puig esto. Llegué a él porque tenía un novio a los 14, que él estaba en cuarto año y se había llevado literatura a marzo y tenía que rendir 3 novelas. Y entonces, como a él no le gustaba leer y a mí sí, me tocó hacer el resumen de las novelas en el verano, como que yo me ofrecí a hacer eso, entonces para que él pudiera ir a la playa, no sé qué. Y una de las novelas era Boquitas Pintadas y la flasheé, como que fue tipo, después el novio quedó por ahí, pero Manuel siguió adelante, siguió siendo mi novio por siempre. Y bueno, y cuando las conocí a ustedes, más o menos, allá por el año 2000, venía como de una época muy cercana a él y ustedes también, ¿no? Como que siento que es un autor que nos acompañó mucho, que estuvo en clases, en cosas. Elegí esto, que es un hit, pero bueno, no sé. Habla la entrevista de Gladys, la autoentrevista,
Pero bueno, también como un homenaje a las pavadas que nos gustan, leo un poquito y después sigo. Entrevista que una reportera de la revista neoyorquina de modas Harper's Bazaar hizo a Gladys según imaginación de esta última mientras reposaba junto a Leo dormido. Reportera: para ganar absolutamente su confianza, lo sé, usted es tímida, le permitiré elegir el nombre de este artículo. Gladys. No sabría qué responder. Reportera: ¿qué le parece Gladys Eve Donofrio está en el cielo? Gladys: me parece un título realista y acertado, pero a sus lectores dirijámonos en un lenguaje chic e internacional. De Buenos Aires a Fer será el título. Reportera: por su talento sin precedentes, usted ha pasado a ser una luminaria de las artes plásticas en pocos meses. ¿Considera que ha logrado de este modo lo que más ambicionaba? Gladys: no. Mi mayor ambición es realizarme como mujer en el amor y, vaya la paradoja, en mi caso el amor me condujo a la carrera. Reportera: eso será difícil de creer. ¿Acaso todas las mujeres de carrera no cuentan lo contrario? Gladys: que lo cuenten. Reportera: mi intención no es discutir, sino lograr que usted nos narre a nosotras, lectoras de Harper's Bazaar, cómo es un día en la vida de la mujer del año. Gladys: me niego. Los minutos más interesantes del día de la mujer del año son de índole escabrosa. Reportera: ¿con qué esas tenemos? Pues bien, ya que no quiere contar su historia, empiece por contarnos la historia de amor que habría preferido vivir. Gladys: imposible. Considero que mi propia historia de amor es insuperable. Reportera: ya que nos niega el ingreso a su fuero íntimo, ¿se prestaría a contestar nuestro test de mediocridad? Gladys: sí, me prestaré, aunque en este momento lo que ansiaría es pasar por mi piel el perfume corporal polinesio que recomienda una página entera de su revista, porque esta noche quiero sorprender a alguien con una nueva fragancia. Reportera: ¿qué la llevó a reparar en nuestra sugerencia de un mejor perfume? Gladys: el dibujo de muchachas polinesias, se las muestra frescas como la brisa que nace de la marejada, como suaves también son los pimpollos que caen en la arena húmeda y cálidos los llameantes atardeceres de las islas. Perfume de esencia de perla para el cuerpo. Reportera: exacto. Y ahora la primera pregunta. Cuando tiene que elegir un regalo, ¿tiende a comprar algo que le guste a usted misma o bien se decide algo que el susodicho debería tener? Gladys: compraría algo que me gusta a mí. Bueno, no, que pensaba mucho como el uso de los procedimientos, ¿no? Como que hay algo en toda la obra de él del uso de los procedimientos y del uso del habla, como del habla y sobre todo del habla de las mujeres, pensando también que todas nuestras obras, hasta Petróleo, son básicamente obras de mujeres que hablan entre ellas. Como el procedimiento humorístico a veces puesto en el procedimiento del habla, como el humor puesto en el procedimiento del habla y no tanto en la ocurrencia o en lo que se va diciendo, como el uso del procedimiento como una especie de disparador del humor, como algo que encontraba que también hemos ido tomando de acá o encontrando acá como el referente, digamos, y también como de algo del uso que le da como a la cultura popular o cómo esas cosas aparecen, y pensaba en Colores Verdaderos, ¿no? Que directamente tiene el nombre de una canción de Cyndi Lauper o no sé, cómo la cultura popular también se va como metiendo en los sentimientos y forja como la emocionalidad y la forma de vincularse de las personas y todo, y bueno, es algo que está en él y que nosotras hemos ido investigando mucho también a lo largo del tiempo. Sí, que se acerca como a todo ese espíritu de chica de pueblo, como con un borde que uno podría decir está opinando casi desde la, no sé, como un borde que creo que nosotros usamos bastante, el que podría llegar a ser que ya nos estamos riendo de eso, pero siempre está de la frontera de la identificación, o sea, que nunca llega a ser eso. Que pueda generar el humor, pero que a la vez ama a sus personajes, completamente eso, cariñosa con y sobre con todo ellas. como con ella, justo pensaba en Gladys, ¿no? Que es como que la expone tanto. Y en un punto digo, claro, hay un humor sobre él mismo también ahí. Claro, uno no entiende sí, en dónde, pero hay algo de lo autobiográfico, se está riendo de él al mismo tiempo que se ríe de ella. Y se ríe de ella, pero al mismo tiempo se encariña tanto con las formas en las que ella va como
no sé, disfrutando, sufriendo, amando todo, que en un punto también la vuelve una heroína, al mismo tiempo que se ríe de ella. Y bueno, creo que esa es una búsqueda que nos convocó un montón de veces, ¿no? Pensaba que Tren, justo, digo, Tren es re... Tren, claro, estaba al borde de poder como que pasara eso y no ocurría. Eso, claro. también de encontrar como ese lugar donde, de lo autobiográfico, donde te estás riendo, pero en un punto también te estás riendo de vos misma. Entonces hay algo que no termina de ser paródico, sino que está en un lugar amoroso, como que el procedimiento humorístico es amoroso, es como una lupa hacia una comprensión mayor de los personajes. Bueno, leo un poquito más de la entrevista y le paso a la otra, pero esta parte es divertida. Reportera. ¿Es verdad que las mujeres comemos más cuando nos acucia una frustración carnal? Gladys, sí, pero en este momento me cuesta recordar lo que siente una mujer con frustración carnal. Reportera, en esos momentos de psicopática glotonería, ¿prefiere lo dulce o lo salado? Gladys, no recuerdo si es en una página de su revista que aparecen contenidas en copas de cristal innumerables confitados en base de crema Poitiers. Reportera, mi revista no publicita productos que engordan, pero creo recordar algún fino bacarat de pie corto labrado y boca muy ancha, pleno hasta la mitad de crema caramelo y cerezas que emergen en racimo, como remate un pico nevado de merengue. Gladys, y la otra copa de tosca base está cargada de crema oscura de chocolate con una simple estrella figurada por 5 blancas almendras sin piel. Y la copa para champagne contiene 4 pequeños melocotones enrojecidos de angostura, casi ahogados en crema amarilla clara. Reportera, diferentes cremas envasadas al chocolate, a la vainilla, praliné, moca, caramelo. Gladys, también una crema licorada que se llama Al Grand Marnier. Reportera, hábleme de Leo Duskrovich. Gladys, mi mamá jugaba esa tarde a la canasta. Yo trataba de retomar el trabajo después de la partida de mis camaradas. Golpearon a la puerta. A ese hombre, sin haberlo visto nunca, ya lo conocía, lo había imaginado. Reportera, ¿por qué no se atreve a decir que lo había soñado? Bueno, eso. Nuestro amigo. Sí, full. Bueno, yo traje fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes que lo compré en Sibals, en Corrientes y Callao, creo que o yendo al Rojas o yendo a ensayar nuestra primera obra, Fractal, y bueno, y leyendo en paralelo como cosas de la teoría del caos, y fue un momento donde se nos abrió y donde se abrió como la idea de las estructuras fragmentadas, ¿no? Como que también fue el momento donde empecé a asumí que no iba a hacer una carrera universitaria y que tenía que ser autodidacta, y algo de lo fragmentado me vino muy bien, pareciera, bueno, agarro un poquito de acá, un poco de allá, y a la vez algo de no sé, nunca había encontrado como teoría de lo amoroso que no sea lo romántico, que es lo que me pasaba. Entonces recuerdo mucho estar con este libro como en bares antes de ir a ensayar con ustedes y sentirme muy como contenida por este libro, y me acompañó un montón. Bueno, y cuando lo volví a agarrar ahora encontré como unos papelitos con cosas escritas, una servilleta de la Biela, no sé por qué, porque no es un bar que fui mucho, pero bueno, qué vieja, increíble, qué vieja como lo opuesto a lo de Corrientes y Callao, pero bueno. Y una de las anotaciones dice que ya como pensando en teatro, ¿no? Hacer una escena, que viene de un fragmento del libro, me hace pensar en la idea de una escena muy violenta por su lenguaje, tal vez una discusión, y luego otra escena feliz, tal vez violenta en sus acciones o no, como ya del procedimiento, nada, que después estuvimos investigando, obvio, nuestras obras. Y después, duelo, remanente, Freud, bueno, tengo un montón de anotaciones
y elegí este fragmento. Lo intratable. Afirmación. Contra viento y marea, el sujeto afirma el amor como valor. El mundo somete toda empresa a una alternativa, la del éxito o el fracaso, la de la victoria o la derrota. Protesto desde otra lógica. Soy a la vez y contradictoriamente feliz e infeliz. Triunfar o fracasar no tienen para mí más que sentidos contingentes, pasajeros, lo que no impide que mis penas y mis deseos sean violentos. Lo que me anima, sorda y obstinadamente, no es táctico. Acepto y afirmo desde fuera de lo verdadero y de lo falso, desde fuera de lo exitoso y de lo fracasado. Estoy exento de toda finalidad. Vivo de acuerdo con el azar. Lo prueba que las figuras de mi discurso me vienen como golpes de dados. Enfrentado a la aventura, lo que me ocurre, no salgo de ella ni vencedor ni vencido. Soy trágico. Se me dice, ese tipo de amor no es viable. Pero, ¿cómo evaluar la viabilidad? ¿Por qué lo que es viable es un bien? Bueno, de todos los fragmentos que tengo acá como subrayados y qué sé yo, este me hizo pensar mucho en nosotras, en nuestro grupo, como en la idea de armar un grupo en el tiempo y la idea del éxito y del fracaso, que está como muy ligada a tal vez a ese momento de la vida iniciático, de las grandes decisiones y también a lo amoroso. Y después me acordé que en uno de los últimos libros que leí, de Rosario Blefari, me sonaba que lo nombraba a este libro, y así fue. Ayer lo busqué y encontré cuando lo nombra, y es de la misma época de que yo me compré este libro, en el 99, 98. Y acá una de las entradas del diario dice: febrero 2000, Santa Rosa. Leí entero fragmentos de un discurso amoroso, ya no sé por cuál número de vez. Lo releí buscando algo sobre conciencia, mente, neuroplasticidad. Resaltaron esta vez dos cosas: la palabra remanente y aquello de la palabra estación que suele estar en los haikus. Y es totalmente contemporáneo a nosotras con este libro y qué sé yo. Y también contemporánea de esa época, quería leer otra entrada de este libro, que es miércoles 6 de octubre 1999. Me levanté a las 9 porque entre las 9 y la 1 iba a venir la policía a dejar el certificado de domicilio. Llegaron a las 10 menos cuarto. Perfecto, me vine para Callao. En un momento me llamó ese, justo después que yo leyera su mail. Dijo que no se sentía muy bien, ni del ánimo ni del cuerpo, y que yo sabía y que no sabía si iba a ir a ensayar. Yo me quejé de la ciudad, dije que no me gusta y cosas miserables de las que después me arrepentí. También llamó mi papá, pendiente del estreno de la película en Santa Rosa. Después del mediodía fui al banco y abrí la cuenta. Me dieron una especie de billetera con un papel donde está mi firma invisible. Es el registro de la firma. Me apuré para encontrarme con M en un bar, lo de la abuela Goye. Hablamos de todo un poco y yo pedí café con crema. Le mostré la billetera que me dieron en el banco. Pagó él y yo dejé la propina, 30 centavos. Al salir agarré un mapa del centro que regalaban a los turistas. Nos despedimos con promesas de vernos pronto y no me animé a preguntarle si me había traído el micrófono. Ya en casa tuve ganas de tomar mate y me acordé del termo que Diego llevó una vez al estudio mientras grabábamos el disco y que dejó olvidado. Al sacarlo de la bolsa descubrí que el mate había quedado mojado desde aquella madrugada en la que volvimos del estudio y se habían formado hongos, microcosmos, presente. Me puse a lavar en la bañadera un pullover de Susana color marrón que me prestó hace mucho. Mientras sumergía y estrujaba el pullover en camellito, recordé el caso de una prenda que me contó que le devolvieron con olor a repasador sucio. Me esmeré. Ya termina. Fabio venía de la academia donde se citó durante toda la tarde con varias personas por cuestiones del disco. Nada, ahí Corrientes y Callao. Se sacó la ropa y la dejó en una silla. Estaba muy cansado. Yo sentía olor a cigarrillo y pensé que venía de la calle. Abrimos la puerta del balcón y pensé que a lo mejor eran los vecinos que estaban fumando en la terraza. Fabio empezó a quejarse en voz alta a propósito para que lo oyeran los supuestos fumadores. Al final descubrí que el olor venía de la ropa que él mismo había dejado sobre la silla, porque en la academia la gente fuma y fuma.
Nos lavamos juntos los pies en la bañera. Supo que estaba menstruando y me dijo que se desilusionaba un poco porque pensó que tal vez estaba embarazada. Yo le dije que prefería concebir en el 2000. Me dijo que igual alguien concebido ahora nacería en el 2000. Bueno, eso, también como un paralelismo a nosotras y los grupos que están en el tiempo creando y para siempre. Bueno, el mío es un bajonazo total porque es un cuento. Yo me acuerdo que cuando yo las conocí estaba muy fanatizada con la literatura norteamericana, Salinger, Carver, Flannery O'Connor, Katherine Anne Porter, y con la estructura del cuento. Y me acuerdo que cuando entré en el mundo Carver me volví loca. Ahí directamente fue como terminar un cuento y decir esto es perfecto, Ahora releí un par de cuentos y no notaba tanta perfección como entonces, pero bueno, es algo que... pero igual sí, bueno, nada. Y me obsesioné un poco con él y recuerdo haber leído el cuento El baño, que es un cuento, uno de los más famosos de él, que es el de la torta de cumpleaños, Sí. que lo digo así como rápido, que es una madre que va a encargar a un pastelero. Me da cuenta porque además en esa era la época de anagrama, entonces yo los cuentos los recuerdo como en forma de pastelero, Sí, tarta. sí, claro. ¿Viste? Va a encargar la tarta de cumpleaños, ¿viste? Pero lo recuerdo como tengo memoria de anagrama, como una editorial que estaba en la mochila mucho en ese momento. Y bueno, va la madre, encarga la torta de cumpleaños para Scotty, su hijo, le pide al pastelero determinadas cosas, qué sé yo. Finalmente el hijo es atropellado por un auto. Y el día de su cumpleaños es internado y resulta que lo que pasa es que nadie va a buscar la torta y el pastelero, bueno, ¿se acuerdan? Lo digo. No deja de llamar, ¿no? Y el pastelero empieza a llamar de manera compulsiva diciendo, hijos de puta, vengan a buscar la torta, me pagaron, no me pagaron y no la vinieron a buscar. Y como el equívoco de él, por supuesto el pastelero no sabe que Scotty está internado y muy grave en el hospital. Yo me ¿Cómo acuerdo se llama de el ver- cuento, dijiste? El baño. ¿El baño? Pero viste que lo que pasa, y a esto iba, que es que Carver en ese momento tenía un editor que se llamaba Lish, que era un editor muy, él le daba los textos y Lish como que decía, yo pulía el diamante. Entonces, por ejemplo, en ese cuento, el final de ese cuento, el baño, en algunos se llamaba el baño, en otros se llamaba el pastel, como depende de las ediciones. Claro. Yo elegí el final, que es un bajón de pegarse un tiro, pero bueno, a mí en ese momento me conmovió mucho. Recuerdo además de haber terminado ese cuento y ir a ensayar a la casa de Elisa Gorriti. En ese, como casi... Elisa vivía en Gorriti y Serrano, en la casa de tu tío abuelo, ¿te acordás? Bueno, ¿te acordás? Y ahí ensayábamos todas nuestras primeras obras y fue nuestra usina del arte, por decirlo, la cursilería de este tipo. Y me acuerdo de haber terminado de leer el libro y entrar a lo de Elisa por ese pasillo largo de PH y íbamos a ensayar, bueno, no sé, la sensación de una época, como que cuando nos convocaron a esto tuve la sensación de una época dorada, como por ahí porque ya estamos, me siento grande y siento como que todo tiempo pasado es mejor. Pero no, como que conecté con la nostalgia de ese momento en donde yo pensaba, claro, era una época dorada porque era una época en donde no estábamos buscando, nos estábamos encontrando, era como que uno no estaba buscando tener vínculos, encontraba de manera voraz gente para amar durante 20 años después y uno no lo sabía en ese momento y como solo guiados por la curiosidad. Y entonces, bueno, recuerdo haber terminado este cuento que dice... La madre sale del hospital, el pibe está en coma, sale del hospital y medio border le dice a unos que están también esperando un parte médico, les dice mi hijo, les cuenta toda la historia y finalmente se va para la casa y dice, enfiló el camino de entrada, el perro salió corriendo de la parte de atrás de la casa, corría en círculos sobre la hierba. La mujer cerró los ojos y dejó que su cabeza descansara sobre el volante. Escuchó el ruido del motor. Se apió y fue hasta la puerta. Entró y encendió las luces y puso agua para hacer un té. Abrió una lata y le dio de comer al perro. Se sentó en el sofá con una taza de té. Sonó el teléfono. Sí, dijo, diga. ¿La señora Weiss? Dijo una voz de hombre. Sí, dijo ella.
Soy la señora Weiss. ¿Se trata de Scotty? Scotty, dijo la voz. Se trata de Scotty, siguió la voz. Tiene que ver con Scotty, sí. Y ahí termina el cuento. Pero en la versión original, Carver, cuando pone... La versión original es terrible, que es que el pibe finalmente sí se muere y es y el editor, Lish, le dice, no, es mucho mejor si nosotros no sabemos si es el pastelero. No sabemos, claro. Bueno, y yo me acuerdo que en ese momento yo pensé que... pensaba cosas medio horrorosas hacia Lish. Decía, pero ¿cómo puede ser que le haya podado la gran idea, la idea del genio? Y después, con el paso del tiempo, pensé, como por eso también se me vino este cuento, se me vino esa época y se me vino a nosotras, como que nosotras somos como casi maestras en la poda de la cabeza de la otra, como los textos en piel de lava no tienen autor, casi como Artaud, como algo de la autoría colectiva. Como pensaba, como qué bueno que Carver tuvo a Lish, más allá después de lo que podría haber sido, porque después aparecieron las versiones originales, cuando él un poco se empezó a hacer un poco famoso, dijo, bueno, pero mi cuento en realidad era así. Digo, empezaron las miserias humanas. Por suerte entre nosotras, las miserias humanas. No, les hacemos asco a las miserias humanas. No, pero pensaba como qué interesante es poder encontrar un editor, como alguien que te entienda y edite y encuentre el lenguaje de esa voz descomunal que para mí fue y seguirá siendo siempre Carver. Y pensaba, bueno, no por decir que Piel de Lava es una voz descomunal. No, pero esa economía que aparece en el final es verdad, que es mejor el cuento. Es mejor el cuento. No se confunde al otro, pero tiene que ver con Scotty. Sí, claro, el otro era ya directamente el vómito didáctico de lo que uno y a la vez supone. Eso es re Carver, como que... Y a la vez también es de Carver, toda la imagen. Bueno, nada, es como la idea del autor y de su sombra. Y entonces como pensaba, claro, y yo en ese momento, que era un poco lo que te decía con Artaud, en ese momento yo no sabía que finalmente Piel de Lava iba a ser eso, íbamos a ser las editoras de nosotras mismas, esto de escribir un texto y que te lo pone otra y entonces decir, bueno, listo, la autoría, por más de que uno por momentos sea medio Carver, decir, pero ¿por qué sacó esa idea? Esa idea era muy buena. Finalmente lo que nos pasa siempre con las obras es que no recordamos quién las escribió, quién escribió cada qué, entonces me parecía como lindo de esa época de que nos intercambiábamos libros de la literatura, del cuerpo, del teatro, de un living lleno de teatro, poniendo muebles, sacando muebles, ensayando con el rito sagrado de ensayar y... Bueno, no sé, estoy vieja y me puse nostálgica, pero creo que esa época fue dorada. Igual, yo que no soy tan nostálgica, nada, pero no soy tan nostálgica. No, igual casi me hiciste llorar. Pero conecté también buscando los libros, ¿no? Como me puse a buscar los libros y si bien como hay algo de la literatura que como que seguimos leyendo, no es que dejas de leer, pero como eso que te pasa, que lo lees y decís, pero esto que me había pasado, esta revelación que tuve, no sé si estaba acá. Está como que hay algo también de ese momento de formación y también por ahí del momento como de donde uno arma las alianzas para no sé, para la vida adulta o esto, de la literatura en ese momento, que es como... No sé cuándo, o por lo menos lo fue para nosotras, como tan constitutivo, tan de cómo te pensás a vos misma solo a partir de esos libros. Y no sé si me vuelve a pasar eso ahora con un libro, por más que me huele la cabeza, que me guste. Por ahí a los 60. Y por ahí con otros materiales ahora. Puede ser, también. Sí, yo también pienso lo mismo como eso, como con el paso del tiempo, por ahí a los 80 decís, ¿te acordás a los 40 cuando leí? Por ahí nos sigue pasando como lo me mismo. dijo una amiga de mi mamá hace poco, uno nunca sabe lo joven que es. Una genia, tipo, claro. No, y bueno, pero por eso es como lo del libro en realidad, obviamente que es una genialidad este libro, pero era lo que me estaba pasando a mí en ese momento, que yo como lo escribía en el libro porque me tenía que agarrar de algo y por suerte encontré este libro, por eso me emociona mucho.